Los niños, seres que son muy hermosos, encantadores y aparecen como el personaje principal, y ante la conmoción y admiración de las personas, nos hacen saber que crecen con el amor de las mismas personas que los rodean, un género que literalmente cura tanto los ojos como el corazón de una persona. Pero eso, y esto mientras vemos un muñeco pasar por encima de esta joven, que menciona parecer que le han puesto un género equivocado, pero instantáneamente se escucha a alguien gritar que, no, cosa, que hace que hasta las aves salgan volando, y el muñeco de antes vuelve a ser lanzado, y la chica que vimos al principio se ríe, y le dice a Lere que ese día es muy lenta, pero vemos a esta niña, que muy enojada grita que dijo que no quiere comer, mientras la peli azul menciona que esa novela por la que ha sido poseída, posee un drama de puericultura dura. Esto mientras esta chica se ve calmada, porque el árbol de ensueño de una mujer malvada y viciosa aparece como la única hija de una familia oscura, y normalmente acosa a los sirvientes día y noche, y es quisquillosa con la comida y tiende a romper los platos cada vez que come, y tiene fama de echar a sus madrastras una tras otras, y el personaje principal de esa novela infantil tiene 6 años, misma que le lanza a la chica algo en la cara y le pide que se vaya. Aquí vemos caer este cubito, mientras nos hacen saber que ella es Lereda Petrie, la única hija de la familia Petrie, pero la chica ahí le dice a esta misma niña que si termina de comer se irá, y esta llama a su querida Lere y le pregunta si debería intentarlo una vez más, pero la pequeña le hace saber que dijo que no le gustaba, y esta se sorprende y pregunta si es sangre, pero la chica también se desconcerta y pregunta si explotó de repente, y la pequeña quisquillosa suspira y eso mientras se ve muy aterrada, y le grita que ha sucedido porque le dijo que se fuera, pero la chica muy calmada vuelve a llamar Lere, porque le dijo que momentos como ese primero debe pedir perdón, y esta piensa que gracias a su experiencia cuidando niños en guarderías no es una persona fácil, pero está cansada de tratar con niños como ella, sin embargo, y esa niña misma, que grita que no, y ésta se lanza al suelo y hace un escándalo, mientras grita que no es su culpa, pensando la chica mientras tapa su rostro, que está claro que esa persona es tan malvada, que aunque vaya será expulsada, pero ella menciona que todo empezó hace 15 días, y esto mientras una mano se movía rápido hacia algo que parece un niño, y sí, ya que ella había muerto, y su último recuerdo fue correr hacia la calle para salvar a un niño como si estuviera poseída por algo, y cuando recuperó la conciencia de nuevo, siendo esta la chica que hemos visto, misma que abría sus ojos y pensaba que ese sonido, porque se convirtió en leona de otro mundo, y ésta se preguntaba si estaba dentro de un carruaje, pero una persona ahí cerraba este libro y decía que hace un momento estaba actuando como si se hubiera rendido, pero finalmente se ha percatado de la situación, llamando a Leona, siendo el Ian Petrie, heredero de la familia Petrie, preguntándole chica muy sorprendida que como que Leona, pero estas imágenes llegan a ella, con las cosas que se le decían en su momento, porque era perezosa y cuando no estaba trabajando se quedaba en el ático, y alguien preguntaba si la familia Petrie va a comprar a esa chica, porque es una buena idea a la duquesa, y no importa lo que hagan con ella siempre que les paguen, preguntándose Leona si esos son sus recuerdos, pero Ian pregunta si hay algún problema, y Leona se sorprende y dice que no, y se sobresaltó por el sonido del traqueteo. Pero esta piensa que entonces, y la leona que poseyó después de vivir como basura fue vendida en nombre de la duquesa, y el hombre que le compró es el duque de la familia Petrie, y el lugar al que se dirige está lleno de rumores aterradores, recordando cuando alguien decía que los sirvientes de la casa del duque desaparecen repentinamente. Otra preguntaba si es verdad que los venden en secreto y los torturan, porque esa es la familia oscura donde crece la villana de esa novela, pero Ian decía que no sabe si ha escuchado los rumores acerca de él, pero este tosía y le pedía que tenga la seguridad de que no le golpeará ni le arrastrará a un lugar extraño, y ante esto Leona pensaba que lo aseguró, pero Ian le pedía que solo recuerde lo que hará a partir de ahora, porque debe concentrarse en cuidar a su hija, mencionando Leona que en el primer día en que fue poseída puedo estar segura de una cosa, y sabía que su futuro nunca sería tranquilo, pasando nosotros a la mansión del duque Petrie, donde una pequeña mano señalaba, y preguntaba que qué es eso hirientemente, pero Leona suspiraba y decía hola, porque ella es, y esto mientras pensaba que era una niña muy atrevida, y es demasiado. Pero Lereda preguntaba que cómo que hola,
y le pedía que se vaya, y esto hizo que Leona se convirtiera en estatua. Ian pidió presentarle formalmente, porque ese es su hija Lerda, a partir de ese día, y esto mientras agudiza la mirada, porque ella será la madre de esa niña, misma que saca su lenguita, mientras Leona pensaba que bueno, porque la niña le acaba de decir que se fuera, y esta dice que por casualidad, y pregunta que qué número de madrastra es, pensando que la persona que murió de esa manera absurda en la novela original fue la tercera madrastra, y mientras evitaba a Lereda se cayó de las escaleras y murió, y si evita eso puede estar tranquila, pero a ella le dicen que es la tercera niñera, convirtiéndose esta estatua nuevamente, preguntándose mientras llora que por qué debe ser ese personaje, pero la pequeña Lereda le pregunta a su papá si él solo le ha llamado para eso, y ésta grita que es molesto, y es una madrastra otra vez, y le pide que solo se vaya, pero Ian dice que bien, y ya saludaron a la duquesa así que pide que se vayan, pero Lereda grita que no se irá porque su papá le pidió, se irá porque quiere, y mientras se marcha estrella la puerta. Pero Ian le pide a la protagonista que vaya con él. Esta pregunta si sí, o que a dónde más, pero Ian le pidió que no diga nada y que solo le siga, diciendo Leona que sí, y mientras llegamos a este sitio, Ian le dice que esa es la habitación en la que se quedará, y piensa que la habitación de la duquesa es demasiado, abriendo la puerta, sorprendiendo esto a Leona, preguntando Ian si hay algún problema, pero Leona dice que no, y es una habitación realmente bonita, y esta piensa que le sorprendió que le llevara a una habitación común y corriente, porque como se tomó mucho tiempo para llegar ahí y no decía una palabra, pensó que le llevaría a un calabozo o algo parecido. Y esta se pregunta si ese tipo es así, diciendo Ian que entonces, y le pide que descanse por mientras, porque cuidara a la niña a partir de mañana, viéndose Leona algo seria, mencionando que en la novela Lereda tenía la ambición de convertirse en emperatriz, y como era de esperar, lograr comprometerse con el príncipe heredero, pero cuando fue destronada debido a sus malas acciones, se vengó envenenando a la nueva princesa heredera, y al final Lereda fue ejecutada. Pero esta llama a Leona, porque ella también tiene una vida lamentable, y esta se pregunta que qué debería hacer, recostándose en su cama, diciendo que bueno, y no lo sabe, porque trabajará a partir de mañana, y tiene que cuidar a esa niña a partir del próximo día, y esta pide ver quién va a ganar, a Lereda. Pasando nosotros a otro lado en ese momento, donde la pequeña grita que es molesto, y es otra madrastra, pero una persona le pide a la niña que no se preocupe, y ésta le susurra que si hace lo que le dice esa vez tampoco habrá ningún problema, viendo nosotros que la pequeña Lere sonríe y dice que sí, está bien. Pero aquí pasamos más adelante, donde llaman al duque porque ha estado fuera durante una semana debido a la expedición, pero este mismo pregunta que qué hay de Lere, diciendo esperar que la relación con su madrastra se haya fortalecido mientras él estuvo fuera. Pero este trabajador algo preocupado dice que bueno, y en realidad, viendo nosotros lo aguda que pone la mirada de Ian, quien pregunta que qué sucedió, y este mismo llega donde la protagonista y le grita a Leona, y con mucho enojo le pregunta que qué demonios ella ha estado haciendo durante una semana que ni siquiera miró su habitación, y mucho menos la cuidó. Ante esto solo vemos a Leona girar lentamente, pero está muy feliz, dice que por fin, y finalmente tienes a alguien con quien hablar por primera vez en una semana. Esto desconcerta al duque Ian, diciendo a la protagonista que los empleados fueron tan despectivos con ella que hasta le ignoraron, y cada vez que salía de la habitación se llevaba una desagradable sorpresa, y no importaba cuántas veces tratara de buscar el camino hacia su habitación, nunca lo encontraba. Y ella dice que fue verdaderamente difícil, pero Ian boa todos estos pensamientos, y dice que no sirve de nada poner excusas como esa, pero la protagonista dice que no es una excusa, es un hecho, y esta piensa que por supuesto, porque sabe quién es la mente detrás de todos esos abusos, pero decir más solo heriría sus sentimientos. Aún así ella suspira fuertemente, y de manera feliz dice que entonces, le pregunta si puede acompañarle a la habitación del Hereda ahora, llegando a nosotros exactamente a este sitio, donde mientras Leona mira a todos lados, piensa que por algo es la habitación de la princesa, y en ese instante Ian llama a su querida Lere y le dice que su papá está ahí, y este le pregunta que qué ella está haciendo, y también le dice que ha llevado a su madre, pero la pequeña pregunta que qué clase de madre es esa, porque no la vio en una semana,
y no le importó dónde estaba o qué estaba haciendo. Ante esto Lena dice que no es que no haya querido, es que no encontraba su habitación, y ahora que lo piensa, pregunta si no están ahí todas las sirvientas que le ignoraron cuando buscaba su habitación, porque cuando les preguntó no sabían, pero la pequeña Lereda grita que bueno y eso no importa, y le pide que no sea engreída, porque ella misma causó su propia caída en el pasillo. Pero Leona se sorprende, y le pregunta que cómo sabe que ella se cayó en el pasillo, o le pregunta si no dijo que no le importaba. Lereda dice que bueno, pero Ian dice que es suficiente, y le recuerda que se lo dijo el primer día, y debe concentrarse solo en cuidar a la niña. Pero en ese momento llega una persona, quien dice al señor que siente interrumpir su conversación, pero hay algo importante que debe decirle, y sin decirnos lo que pasa, Ian dice que comprende y pronto estará allí. Pero mismo llama a Lereda, y dice que de todos modos fue el que la llevó ahí para cuidarle, y pide que le dé unos días, y le dice a Leona que le dará otra oportunidad, y le pide que no haga estupideces. Y esto mientras Lere le pregunta a su papá si ya se va, y empieza a llorar, y dice que no, pero Leona le pregunta a la pequeña si escuchó eso, porque deben llevarse bien a partir de ahora. Pero la pequeñita golpea la mano de la protagonista, viendo a nosotros muñeco enojado, mismo que cubre a Lere, quien detrás de él le pregunta que cómo ella se atreve a tocarle, y la pequeña les grita a ellas, y les pregunta si se van a quedar ahí paradas como tontas, porque si dejan que esa cosa se le acerque las matará, y esto refiriéndose a Leona, quien piensa que señalar con el dedo y hablar bruscamente, y se pregunta que cómo demonios se supone que debe educar a esa niña, y esto mientras ella se ve muy angustiada. Pero en ese momento alguien abre esta puerta, y pregunta que por qué hay tanto alboroto, quedándose esta persona parada frente a la puerta, y mientras Leona gira lentamente, pregunta que quién es, pero esta mujer que al parecer ya hemos visto, dice que vaya, y ella debe ser la nueva esposa, y le dice que no se conocen y se presenta como Giselle, la niñera de la princesa. Y el señor le confió el cuidado de la señorita, y supone que la princesa se siente un poco incómoda con su madrastra y, al parecer no le agrada, y pregunta que por qué es mejor no se va, señora, preguntándose Leona que por qué, pensando que está segura de que está sonriendo, pero de alguna manera no tiene un buen presentimiento. Y la protagonista llama a la niñera, porque aprecia la oferta, pero le pregunta si no cree que necesite algo de tiempo para acercarse a su hija, pensando Leona que más aún, imaginando que Ian le da una patada, preguntándose que qué le dirá al duque si regresa tan pronto, diciendo ella que con un poco de ayuda de la niñera, misma que dice que bueno, porque no se atrevería a ir en contra de los deseos de la duquesa. Y dice que entonces, y llama a la duquesa, y le pregunta que qué cree que deberían hacer. Esto sorprende a Leona, mientras la niñera pregunta si debería irse ella o su madrastra. Aquí la pequeña Lere se ve muy enojada, y grita que no quiere que se vaya la niñera, y le pide varias veces que se vaya ella, refiriéndose a Leona. Pero la protagonista le repite con calma y serenidad, no dije que quería que la niñera se fuera, porque así es como se piden las cosas a los adultos, y si quiere algo ella quiere que lo diga con calma, no con enojo. Y ante esto Lereda la llama a ella, pero la niña la llama a la señora. ¿Por qué no cree que sea correcto obligarla a hacer algo que no quiere hacer? Pero si el duque supiera que su hija está siendo tratada de esa manera. Esto mientras entra en un papel dramático, claramente no creíble para una bruja tan siniestra, misma que dice preguntarse cómo se sentiría el duque, pensando Leona que por supuesto, recordando un instante antes de entrar a la habitación de Lere, cuando Ian le dijo que antes de que conozca a la niña le dirá una cosa, porque en el momento en que vea algo sospechoso mientras cuida de ella, le dijo que para lo que sucederá, será mejor que esté preparada, pensando Leona que está segura de que no termina con solo ser expulsada, y por otro lado está la pequeñita alerta, que piensa que por supuesto y se va a rendir pronto, y se esconde tras su peluche enojado, llenándose nuestra querida protagonista de valor poniendo un pero, diciendo que no la está obligando, solo intenta enseñarle correctamente. Y quiere que la niñera se dé cuenta de que su trabajo no solo consiste en acceder a todas las peticiones de la niña, y no importa si el duque lo sabe o no, porque de todos modos es mejor cuidar de su hija adecuadamente. Ante esto la siniestra niñera sonríe y dice que lo entiende, y misma, con su aura maliciosa y venenosa le dice que si a la señora, tiene razón,
y se hará a un lado y así podrá hacer lo que quiera. Y mientras ella se marcha, Leona piensa que parece una persona algo siniestra, pero esta misma llama a Lere, porque si no quiere verle a la cara no tiene por qué, pero ir a verle todos los días a esa habitación, y siempre estará así que quiere preguntarle. Esta le pregunta que por qué no le agrada, o que si simplemente le odia. La pequeñita se mantiene en silencio, y Leona piensa que no cree que puedan seguir hablando ese día. Aún así ella pone un pero, haciéndonos saber que creció en un orfanato y sin padres, pero a esa niña no le falta nada, e instantáneamente Lereda le dice que ella también se irá. Leona le pregunta que qué dice, y la pequeña le hace saber que la niñera dijo que siempre es lo mismo, y la primera se escapó y la segunda también, así que ella hará lo mismo, y por eso es mejor que no se acerque a ella en primer lugar. Esto sorprende mucho a la protagonista, quien pregunta si ella hizo eso, mientras una sombra se ve detrás de la puerta, siendo esta espina en el pie que nos hemos encontrado en esta historia. Pero inmediatamente pasamos a la noche donde está lloviendo, y también vemos a la pequeña Lere siendo iluminada por una pequeña vela, y esta en su aflicción llama a su papá y le pregunta que dónde está, porque a Lere le duele, llegando al lugar una sombra, mientras la pequeñita a su hermano, a su papá o a su madrastra, preguntando si no hay nadie, siendo quien está allí la niñera, misma que dice que pobre de su pequeña princesa, porque el duque está ocupado con deberes oficiales y su madrastra también ha salido, y todos han dejado a la princesa, misma que empieza a llorar, diciendo la madrastra a su alteza que no se preocupe, porque ella permanecerá a su lado hasta el final, y solo tiene que escucharle porque así no se sentirá sola, y la pequeña Lere le dice a la protagonista que la niñera le dijo eso, y todos se habían ido y solo estaba ella, y entonces dijo que estará con ella hasta el final. Esto sorprende a Leona, misma que pregunta si ella dijo eso. La pequeña Lereda dice que por supuesto es verdad, pero Leona le dice que quizás ella se sentía muy angustiada en ese momento, o le pregunta si está segura de que escuchó que le dijo eso, pero aquí la pequeña se enoja y le grita, y le pregunta que por qué le sigue preguntando, porque está segura de que fue la niñera. Y ante esto la protagonista piensa que realmente, se pregunta si la niñera hizo eso, imaginándosela a ella como una titiritera, porque un niño que no sabe nada puede caer fácilmente en las palabras de su niñera, y convertirse en una muñeca. Pero llegan estas criadas, diciendo una de ellas que es la primera vez que la saluda a la señorita Leona, y han ido porque ya casi era hora de que la señorita Lereda coma. Leona suspira, y pregunta si ya ha pasado tanto tiempo, o pregunta si ya tienen la comida preparada, y la protagonista llama a Lereda, y le pregunta si quiere comer. La pequeña se queda en silencio y se cubre con su muñeco, pero Leona vuelve a llamar a esta misma, que responde que no, y esta grita con muchísima fuerza que no quiere comer haciendo que la protagonista casi salga volando, y la criada del cabello rojo dice que ese día también, y la del pelo anaranjado pregunta si no pasa siempre lo mismo, preguntándose a Leona que qué dicen, pero esta llamada señorita, porque tiene que comer, y pasado un momento ella sigue en la conversación, porque si el duque descubre que está haciendo eso le regañará a ambas. Pero Lere les gritaba, y pedía a todos que salgan de ahí porque comerá cuando ella quiera. Y Leona se preguntaba que qué diablos es eso, diciendo la criada del pelo anaranjado que cada comida es así. Y la señorita se niega a comer por lo que hay muchas peleas a la hora de comer. Leona dice que entonces, y pregunta que qué ha desayunado esa mañana, diciendo la criada que solo un pequeño bocadillo, pero la protagonista pregunta si esa es la comida del Hereda, y la criada del pelo anaranjado dice que así es, y sería bueno si al menos pudiera comerlo, pero si no la alimentan directamente no se lo comerá. Viendo nosotros la reacción de Leona, mientras que la del pelo rojo está llorando, y dice que bueno a la señorita, y pide que por favor coma solamente una vez. Pero aquí la protagonista se pone en modo seria y esta dice que alto y pide que espere, pareciendo ella literalmente un agente de tránsito, preguntando a la protagonista si podría llevarle una comida más adecuada. Esto sorprende a la pequeña Lere, mientras que la criada le pregunta que cómo, y Leona dice que Lere está en pleno crecimiento y una dieta equilibrada es aún más importante a esa edad, y no se puede vivir solo de eso, diciendo la criada del pelo rojo que de acuerdo. Pero la pequeña Alereda le grita que oiga, y le pregunta que por qué se entromete, diciendo la protagonista que bueno, y es sencillo, porque ahora es su mamá,
quedándose la pequeña Lereda muy extraña sin responder. Pero Leona dice que tiene que velar por su alimentación y de que no se enferme, y solo está interfiriendo porque ese es el papel de una buena madre. Ante lo que Lereda le pregunta si ella va a hacerse pasar por su mamá, llegando aquí la criada, diciendo que ha llevado la comida. La protagonista se sorprende y pide que por favor lo ponga en esa mesa, exactamente allí, pasando nosotros más adelante donde la mesa ya se encuentra preparada, y mientras la protagonista está sentada, le pregunta a la pequeña si no piensa comer, esta misma se queda en silencio, mientras su estómago empieza a emitir sonidos de hambre, pero esta le dice a la protagonista que si quiere que lo coma debe llevarlo ahí, y Leona dice que por supuesto que no, y si quiere comer tiene que acercarse a la mesa, viéndose la pequeñita algo impotente, poniéndose en pie muy enojada, preguntándole si cree que se ha convertido en una verdadera madre, gritándole que solo ha ido ahí después de recibir dinero. Ante lo que la protagonista dice que así es, y no puede irse, y ante esto la pequeñita le pregunta si no se puede ir, o le pregunta si no se irá. Recordando cuando la bruja diabólica satánica le dijo que todos han dejado a la princesa, misma que le dice a Leona que miente. Pero la protagonista se sorprende por algo, y ésta le pregunta a la pequeñita si cree que ella está mintiendo, Lereda dice que sí, pero la protagonista le responde que ella no puede hacerlo, no puede irse. Y ésta dice que entonces, le pregunta que por qué no comen juntas ahora, esto deja de una manera muy tiernecita, linda y bonita y adorable a nuestra querida pequeña hermosa, misma que agarra su vestido algo nerviosita y empieza a acercarse, y mientras ella se encuentra sentada en la mesa, la protagonista le mira con mucha satisfacción, pero la pequeñita aún se encuentra algo avergonzada, diciendo a Leona que muy bien, a Lereda, y debe comer en la mesa. Pero la pequeña les recuerda que ella ha dicho que no se irá, Leona se sorprende, y le pregunta que qué, y ésta se sorprende, y piensa que lo va a conseguir. Pero inmediatamente pasamos a la noche, y vemos que la pequeña Lereda se ha dormido, y lentamente alguien cierra la puerta, es la protagonista que va saliendo, y piensa que logró hacer que se duerma y ahora va a su habitación, pero ella se sorprende, y ésta piensa que no recuerda cómo volver a su habitación, y está todo muy oscuro y no puede ver nada, pero en ese momento alguien llama a la señorita Leona, misma que se pregunta que qué sucede, llegando aquí quién debería ser Ian, y la protagonista llama al duque, y dice que eso mientras retrocede, pero mientras vemos esta lámpara a una persona muestra sorpresidad, y esto mientras Leona ha sido tomada antes de caer, diciendo a esta persona quien no es el duque Ian, que es la primera vez que le saluda, esto mientras la protagonista recupera la estabilidad, y este chico dice que su nombre es Lucas. Pero la protagonista se pregunta si no es Ian, y pregunta que como que Lucas, y ésta limpia sus ojos, desconcertando a Lucas. Y mientras le vuelve a mirar se sorprende y dice que lo lamenta, porque pensó que era el duque, y ya no, pero Lucas empieza a reírse, y este dice que recibió la orden de llevar a la señorita Leona a su habitación, y este pide que por favor, le pregunta si permite que le acompañe, preguntándose la protagonista algo preocupada que qué es esa situación, pero inmediatamente pasamos a otro sitio, y mientras la protagonista observa a Lucas, piensa que la atmósfera es diferente a la del duque Ian, y se pregunta que qué es esa situación, o se pregunta mientras entra en un estado de ansiedad, si le están poniendo a prueba ahora mismo, porque puede que el duque esté mirando en secreto, esta se pregunta si no es verdad, pensando que recuerda ver sus ojos rojos por un momento, y se pregunta si puede que se haya confundido, y Leona dice que eso, porque él pregunta si es un caballero, diciendo Lucas que sí, a la señorita Leona, misma que pregunta que qué hace Lucas, ¿por qué no parece ser alguien normal? Y ésta piensa que no puede acostumbrarse a su rostro sonriente que parece la cara del duque. Pero Lucas le pregunta si ella tiene curiosidad por él, porque le hace feliz, y esto mientras Leona piensa que parece un cachorrito, diciendo Lucas que trabaja como caballero para la familia del duque Petrie, y principalmente se ocupa de las cosas que ordena el duque. Esto sorprende a Leona, quien pregunta si él es como el guardaespaldas principal del duque. Lucas dice que se podría decir que sí, y la protagonista llama al señor Lucas, porque entonces, pero este dice que ya han llegado, e instantáneamente Leona da las gracias, y Lucas dice que de nada, pues bien, su trabajo termina ahí, y este dice que volverá a verla el próximo día por la mañana,
pidiéndole que por favor tenga una noche tranquila, marchándose él, mientras la protagonista continúa viéndole, pensando que ya se ha ido, porque iba a preguntar cuál es su relación con el duque, pero por alguna razón, se siente como si la conversación fuera extremadamente interrumpida, pensando que se parecen demasiado como para no estar relacionados, y ésta se pregunta si apareció el nombre de Lucas en la novela original, y algo pensativa dice que no lo recuerda, y ésta grita que debo volver a la sensatez leona, y debe preocuparse por su futuro ahora mismo, pensando que eso no es asunto suyo, y su prioridad es encontrar una manera de sobrevivir, y si sigue así podría morir, y ésta vuelve su mirada a algo triste, recordando cuando la pequeñita le dijo que ella también se irá mientras lloraba, mencionando Leona que ella también cuando era joven siempre estaba sola, y ésta suspira, y se pregunta que por qué sigue pensando en esas cosas, pensando que ese día pudo lograr que coma, y se pregunta que cómo va a hacerlo el próximo día, y esta pregunta que qué diablos va a hacer de ella, mientras se lanza un grito silencioso. Pero pasamos a unos días después, donde vemos a Leona muy feliz, y esto porque está comiendo con nuestra linda bebé, misma que se queda viendo a la protagonista, y ésta le pregunta que por qué le mira tanto, pero Leona dice que le sorprende lo bien que come sin que le diga algo, pero Lereda le hace saber que ella dice muchas cosas raras, pero la protagonista sonríe felizmente, porque se alegra de que coma bien, y ésta menciona que como era de esperar, y la terquedad de Lere no se pudo romper fácilmente, pero no contaba con que ella tuviera su propio plan, y la operación número 1 fue respetar los horarios de comida, y la operación número 2 fue comer juntas en un solo lugar, y después de trabajar duro por unos días logró hacer que Lere comiera bien, y esto mientras vemos unos cuantos vegetales en el plato, pensando la protagonista que bueno, y todavía queda un largo camino por recorrer, porque siempre hace para un costado las verduras, y por supuesto, Lucas le acompaña todos los días, por lo que supo algunas cosas, y el punto es que la niñera debe mantenerse alejada de la niña por un tiempo, misma que dice que ya comió todo, así que ahora va a jugar. Pero Leona dice que ahora que lo piensa, y pregunta si ella cumple 5 años ese año, pero Lere dice que tiene 5 años ya, y la protagonista piensa que le preocupaba un poco que no estuviera comiendo adecuadamente a esa edad, preguntando Leona si no es ella muy pequeña para algo así, pero Lere pregunta si no es pequeña, y la protagonista dice que no es pequeña para un niño de 5 años, pero está muy feliz, dice que no es pequeña, y ante esto Leona piensa creer que esa es la primera vez que le ve sonreír, y no sabía que podría sonreír de esa manera, y esto mientras ella se ve feliz, pensando sentir que ha abierto un poco su corazón, aún así Lere pone un pero, y le pregunta que por qué no se va, porque ya ha comido, pero Leona le pregunta si ella quiere que se vaya, Lere dice que no, y dice que bueno, porque solo por ese día va a permitirle quedarse ahí, y ante esto la protagonista se sorprendía y da las gracias, pero Lereda dice que sin embargo, la protagonista pregunta si sí, preguntando a la pequeña que cuando volverá su papá, ante esto Leona suspira, pensando que ahora el duque se encuentra ausente debido a una expedición. Cree que Lereda debe extrañar pasar tiempo con su papá, diciendo la protagonista que va a volver pronto, y ésta le pregunta si ella extraña a su papá, la pequeñita se queda en silencio, mientras la protagonista dice que no es necesario que responda, y ésta le pregunta si van al jardín, esto mientras detrás de la puerta se ve un ser humano desagradable, diciendo la pequeña Lereda que quiere jugar en la fuente, y esto mientras el brechón se ha ido, pasando nosotros exactamente a la fuente, donde la protagonista piensa que ha pasado bastante tiempo desde que Lere salió a jugar, así que parece feliz por estar ahí, y ésta piensa que por cierto, porque esa mirada apasionada que sintió antes, y aquí llama a la señorita Leona, porque los refrescos están listos, la protagonista da las gracias, y le pregunta si ella se llama Mai, la chica dice que sí muy maravillada, y la protagonista llama Mai, porque es particularmente muy amable con ella, y las otras sirvientas ni siquiera le hablaron apropiadamente. Mai se sorprende y dice que bueno, y es que porque está enamorada de la señorita Leona, misma que le pregunta que cómo que está enamorada, Mai dice que sí, porque después de la llegada de Leona los problemas con la niñera disminuyeron, y no hay necesidad de armar una guerra cada vez que come. Ante esto la protagonista se ríe y piensa parecer que ha pasado por mucho, diciendo Mai,
que probablemente sea por culpa de Giselle que las otras sirvientas no le hablen, porque cuanto más tiempo lleva la gente trabajando ahí más están de su lado, y no hay nada bueno en parecer odiosa sin motivo alguno. Así que le pide que tenga cuidado de antemano. Leona le pregunta a Mii que por qué dice eso, y esta dice que lo hace porque escuchó que era una niñera competente designada por la familia imperial, por lo que tiene la confianza del duque, y hubo muchos cambios cuando llegó Giselle, porque las demás criadas fueron obligadas a trabajar como empleada domésticas, y fue casi como si las hubiera echado. Y la protagonista piensa que dado que fue nombrada por la familia imperial el duque no tendría más remedio que confiar en ella. Pero Mai dice que entonces, y no sabe lo aliviada que se sintió cuando la señorita Leona se enfrentó a la niñera, pensando la protagonista, que como el duque estaba ausente a menudo no le habría resultado difícil establecerse como una figura poderosa. Pero ésta se sorprende por algo, y pregunta que qué sucede. Mai le pregunta a la señorita que qué sucede y la protagonista pregunta que a dónde se ha ido Lere. Terminando, esperando que te haya gustado, de verdad que sí, pidiéndote que le apoyes, ya que tenemos pensado traer varias partes al canal de esta misma historia. Así que gracias por ver y hasta un próximo video.